esto es lo que yo hago. Lunes es de vigilia, martes es de oración, miércoles solo Biblia, jueves evangelización, viernes estoy ayunando, sábado intercesión, domingo no cuenten conmigo, pa' culpa que voy. Una alabanza con danza a Dios yo le doy. Una alabanza con danza a Dios yo le doy. Le damos gracias a Dios una vez más por estar aquí con nosotros en su programa En Evidencia. Agradecido primeramente con todos ustedes por estar ahí siempre como la audiencia fiel de este programa dedicado a evidenciar la palabra de Dios sin compromisos con religiones, denominaciones, sino con el único compromiso que debe ser, con el compromiso del Espíritu Santo. Así que nuevamente, gracias a Dios, me acompaña mi hermana Yanira, pastora Yanira. Es un privilegio, pastora, por favor, salude a la audiencia. Buenas, buenas, buenas. Agradecido de Dios nuevamente por estar acá en el Canal 21, sabiendo de que Dios está con nosotros, agradecido porque Él es el que nos sustenta, el que nos llena, el que nos fortalece, para estar con ustedes, para poder dar esa palabra de aliento, de consuelo que está necesitando. Y lo más importante, traer en evidencias tantas cosas que son ocultas para muchos o son difíciles de entender para muchos, y que estas conversaciones, estas pláticas, debates que tenemos acá en el programa En Evidencia, podemos darle mayor claridad a tus preguntas, a tantas incógnitas que hay en tu cabeza, para poder que entiendas la palabra más correctamente, y con la ayuda de un ser tan importante como lo es el Espíritu Santo, pastor. No podemos olvidarnos del ser. El ser que es el Espíritu Santo que nos hace uno con Dios. Correcto. A nuestra vida, dice la Escritura, que por medio de la fe vienen a habitar en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu. Así es. ¿Sí? Y los tres son un solo ser, y junto con Él todos somos uno solo en Él. ¿Por qué? Juan, en la carta de Juan, en el Evangelio según Juan, ahí en el versículo 14, en el capítulo 14, en estos versículos habla de que aquel día entenderán que mi Padre y yo somos uno, y nosotros somos uno en ustedes, ¿sí? Junto con ustedes, o sea, todos nos volvimos un solo ser vivo llamado Jesús. Y es difícil de entender y de comprender, y esa es nuestra identidad. Cuando nosotros empezamos a entender nuestra identidad, podemos creerlo, tenemos que creernos. Hay algo que sucede entendiendo. Que somos uno. Hay algo que sucede entendiendo las cosas. Como Dios lo dijo, se hace, porque es palabra de Dios. Así es. Entonces, si Él dijo que somos un solo ser, ¿sí? Por medio de la fe, un solo ser llamado Jesús, con la mente de Cristo, ¿sí? Que nos hace uno con Él, uno con el Padre, uno con el Hijo, uno con el Espíritu Santo, podemos manifestar esa vida que ya nos posee. Hay algo que sucedió después de la cruz. Sí. Algo poderoso. Lo que pasa es que nos ha enseñado que Jesús se quedó con la cabeza cabizbaja, con cara de yo no fui capaz. Sí. Y así lo ve la religión, todas las religiones. Escúcheme algo, todas las religiones ven a Jesús como que no lo logró y que tiene que llegar mañana mismo a terminar lo que dejó a medias. Así es. Bueno, pues la última palabra en el madero, donde se hizo maldito para hacernos benditos a nosotros, así es, donde después al tercer día resucitó, esta última palabra en el madero fue: todo está consumado. ¿Qué hace la religiosidad o la mente religiosa? La misma que se le opuso a Jesús en el tiempo que habitó el Verbo hecho carne, ahora habita en nosotros, somos el Verbo hecho carne, sí, por medio del Espíritu. Se le opuso ¿cuál espíritu a él? A él no lo matan las prostitutas, a él no lo matan los borrachos, a él no lo mata Zaqueo, no lo mata todos aquellos que él les dio vida por medio del Evangelio del Reino. Lo mata la religión. Lo mata el espíritu que se opone en este tiempo también a la verdad del Espíritu, que es el espíritu de la religiosidad en la mente de todos los religiosos, que como en ese tiempo tenían sus religiones, sus denominaciones,
sus verdades propias, unos creían en la resurrección, otros en la reencarnación, otros en alguna cosa, en esta, y todos tenían su propia verdad, pero no tenían el Espíritu Santo. Como en este tiempo, todo aquel que tiene por delante una denominación o una religión y no la verdad del Espíritu, le pasa como esa gente en ese tiempo que atentó contra la vida del Rey de Reyes y Señor de Señores, que logra matarlo pensando que se acabó ya el show para ellos, pero resulta que, sorpresa, el tercer día resucitó. Entonces, ¿qué es lo que divide? ¿Qué es lo que causa esas cosas? La misma religión. La misma religión. ¿Por qué? Porque hace ver como apariencia de hijos, pero no son hijos. Sí. Pastor, pero es que a mí me enseñaron hace tiempo de que Jesús murió y resucitó, pero no me enseñaron más nada, quedó hasta ahí. Otra cosa, quiere decir que si Jesús resucitó y yo soy uno con Jesús, todo esto viene, esta equivocación viene ¿de dónde? O sea, ¿todos están mal? Esta equivocación viene de la mente humana. Correcto. Esta equivocación viene de la mente humana. Hay un enemigo de Dios y se llama el humanismo. ¿Sí? El humanismo, la mente humana natural. Ya va. ¿Dios tiene enemigo? La ignorancia. Correcto. La ignorancia en cada persona o cada persona que tiene la mente humana natural. Mire, esto es un poquito difícil de decirlo. Sí, estamos un poquito difícil de decirlo. Exacto. Mire, Génesis habla y dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Así es. ¿Sí? Sí. En Génesis 1:27 dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. O sea, así es. Nuestra imagen. Dios no tiene imagen física, la imagen física de Dios eres tú, pero Él es espíritu. ¿Sí? Él es espíritu. Entonces, la imagen de Dios es que nuestro primer cuerpo, antes de hacer la forma de arcilla, es espíritu. Y semejanza, o sea, semejantes. ¿En qué? En todo. ¿Sí? A Dios, semejantes. O sea, Dios elevó al hombre a la condición del espíritu de vida, o sea, el espíritu Dios en el hombre. Eso es muy parecido cuando nace un niño y nosotros lo primero que hacemos es, ¡ah! Se parece a su papá, se parece, o sea, siempre buscamos un parecido, es una semejanza. La semejanza, o sea, no para que la audiencia lo entienda un poquito mejor. No en Dios no es una, es semejanza en todo. O sea, todo. Somos santos porque Él es santo. Exacto. Porque somos uno. Exacto. ¿Sí? A ver. Entonces, en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 7, dice, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Escúcheme algo, si usted quiere recibirlo, dijo el Señor, el que tenga oídos que oiga, sí, porque realmente ¿qué necesita Jesús en todos los tiempos? Oídos que oigan. Sí. Que oigan no para, de pronto para no escudriñar lo que estamos diciendo, sino que oigan, que presten atención y escudriñen lo que estamos diciendo. Entonces dice que sopló aliento de vida, ¿sí? Aliento de vida. Ahí no dice sopló espíritu de hombre natural, ahí no dice espíritu con minúscula. No, o sea, espíritu de hombre, no. Sopló espíritu de Dios en el hombre. Entonces, Adán más adelante se equivoca y cae. Sí. Entonces entra una condición que es caída. Una caída. ¿De qué? De ser un espíritu Dios en la tierra a pasar a ser un espíritu natural. Por eso la primera reacción de Adán al verse separado de Dios, se hizo un traje de hojas. Se hizo un traje de hojas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que piensa? Escúcheme. ¿Qué es lo que piensa el hombre en su condición natural? Hacerse un traje para vestir su pecado. Ahora, yo te pregunto esto. ¿La religión nace de la mente de Dios? No. ¿O es ese traje de hojas que el hombre se hizo para cubrir su pecado? O sea, quiere decir que cuando Adán, Dios sopló su aliento de vida en él, sopló su aliento vida de Dios, vida, su misma vida. Su vida se la dio, le dio todo su ser. ¿Cuál es el único espíritu de vida? El espíritu de Dios. Entonces le dio todo su ser, él era uno con Dios. Era uno con Dios. Era uno con Dios y
Fue tanto así que le puso todos los nombres, lo vemos en la historia, que le puso todos los nombres a todos los seres vivos. Sin ir a ninguna universidad. A ninguna universidad. Sin leer ningún libro. ¿Cuál Exacto. libro había en ese tiempo? Entonces, con solo la mente de Dios pudo hacer eso. Cuando él tenía esa relación íntima con Dios, que era igual a Dios, que era su mismo ser, su mismo sentir, su mismo propósito, nunca se sintió menos, nunca se sintió desnudo, nunca se sintió que lo estaba menospreciando, sino que se sintió igual a Dios. Igual a Dios. ¿Ve? Él se viene a sentir menospreciado, se viene a sentir que está desnudo, se viene a sentir cuando ¿desobedece? quita su mirada completamente de Dios. Sí. Hay algo que hay que hablar ahí. Por ejemplo, Eva era llamada varona Sí. porque del varón había salido. Sí, Usted nota en la escritura que ella apenas desobedece, Adán le llama Eva. sí, Eva viene de la raíz evasión a Dios, porque es la madre de todos los espíritus. O sea, ella le dio vida a todos los espíritus de la tierra que estaban en contra de la naturaleza espiritual. ¿Sí? Entonces ahí pasa a ser Eva evasión a Dios. claro, porque ella empieza, en A vez de evadir la tomarla, voz de Dios. en vez de decir, sí, yo cometí el error, sí, yo pequé, sí, yo fui culpable, empieza, no, la serpiente. Entonces Serpiente. Ser pensante de pie. Vamos a un corte comercial y ya retornamos aquí en su programa En Evidencia. Gracias por continuar con nosotros acá en su programa En Evidencia. Quiero que recuerde algo importante y lo guarde en su corazón. Evidencia está dedicado a evidenciar la palabra de Dios directamente de la Escritura y por medio del Espíritu Santo. Así es. ¿Sí? Así que vamos a continuar. Estábamos hablando de la caída de Adán. Sí. Porque vamos a hablar de la vida de Dios, entonces hay que hablar de cómo perdimos esa vida. ¿Cómo perdimos? Es que al hablar de la vida de Dios tenemos que hablar de sus principios. ¿Y cuáles fueron los principios? Lo que acabamos de decir en el segmento anterior, de que Dios sopló, es un principio, su vida, mire, en el ser humano. Digamos que este es el cuerpo formado de arcilla. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios? Hizo así, mire. Se metió él ahí para poderle dar vida. Claro, y mientras que estaba con él, escuchaba su voz, entendía lo que Dios le decía. ¿Qué hizo? O sea, se mantuvo en una relación íntima con Dios constantemente. Eran un solo ser, o sea, a ver. En un mismo sentir, en un mismo propósito, todo. ¿Por qué? en un Mire, mismo acuerdo. La Escritura dice que que yo después de las bodas paso a tener intimidad con mi esposa, que Sí. se llama conocerse íntimamente. Sí. ¿Sí? Pasamos a ser una misma carne, dice la Escritura. Sí, sí. Lo mismo el Espíritu en nosotros, al ser uno solo, con Dios pasamos a ser su mismo ser. O sea, nos dio vida. Claro. La Escritura dice, separados de mí nada podés hacer. ¿Quién es la persona que está separada de Dios? Aquel que no ha recibido el Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida. Sí. ¿Sí? El Espíritu se derramó sobre toda criatura. Ya la persona lo tiene, lo que pasa es que no lo ha despertado, se despierta por la palabra de fe. Por eso la palabra de Jesús es espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque así como el barro estaba muerto sin vida, antes de la cruz todos estábamos muertos sin vida de Dios, que es la verdadera vida. Escúchame, la mente humana natural es la mente que está en contra de Dios. La mente que cree oír a Dios y ella se crea su mismo Dios en su mente y comienza a obedecerse a ella misma, lee las Escrituras y esa misma mente comienza a acomodar todo a su propia conveniencia. De ahí donde nacen todas las miles de religiones que hay, diciendo que el Espíritu Santo les habló, pero el Espíritu Santo tiene una sola verdad, porque Jesús tiene una sola iglesia, porque hay un solo Espíritu. En toda la Escritura habla de solo un Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Sí. Entonces, aquel que habla de que tiene una verdad, y yo tengo esta verdad, y yo tengo esta verdad, y yo tengo esta verdad, él recibió una verdad de un espíritu, pero no tiene nada de santo, porque el Espíritu no divide el cuerpo de Dios. No, nunca. Porque el cuerpo de Dios es uno solo. No puede estar, no, que yo tengo esta verdad, entonces yo soy un brazo y ando por allá y yo no tengo comunión con mi hermano, que porque él es otro brazo.
Entonces están desmembrando el cuerpo. Sí. Y eso es división. Eso no viene del Espíritu Santo. Eso viene de la mente del hombre que crea su propio gobierno, su propio reinito humano y dice, ustedes me pertenecen porque yo soy el ungido. ¿Sí? Sí. Entonces Algo cuando yo me aparto de Dios o cuando yo no quiero saber nada de Dios, estoy pensando por mi propia cuenta. Por la propia cuenta. Así lea la palabra, así hable de Jesús todo el día. Si no tiene la mente de Cristo, está separado de Dios y nada podés hacer. ¿Por qué? Sí. Porque nada de la voluntad de Dios estás haciendo. Lo estás haciendo a tu propia voluntad. Ajá. La Entonces si yo estoy en intimidad con Dios, voy a vivir en un mismo espíritu con Él, ¿correcto? Estamos siendo uno. Ya pasamos después de la intimidad. Ajá, ok. Pasamos a tener la misma mente de Cristo. Mire, Cristo significa ungido, igual que Mesías, significa ungido, en el hebreo y en el griego. ¿Sí? Ungido. ¿Qué significa eso? Es una mente espiritual, la mente espiritual de Dios que está en todo aquel que está formando a Jesús dentro de sí mismo. Así es. El único cuerpo, escúcheme, por eso cuando Pablo perseguía a la iglesia, camino a Damasco, se le aparece Jesús en forma de luz incandescente, le habla, ¿por qué me persigues? Y él dice, no, yo estoy persiguiendo un grupo de hombres y de mujeres que se hacen llamar los del camino. Resulta que Jesús le dice, ese soy yo. A quien tú persigues. A quien tú persigues. ¿Por qué? Eso corrobora que somos un solo ser vivo espiritual llamado Jesús. Somos un templo, una casa extendida en toda la tierra para todo aquel que ha entendido estas verdades del Espíritu. Ese entendimiento que Dios trae a la mente de Cristo te hace uno con Él. ¿Qué es separado? Como Adán se redujo. Adán tenía espíritu de Dios, tenía la misma gloria, dice la palabra, tenía la misma imagen. Y además Jesús dice, devuélveme la misma gloria que yo tenía antes de la fundación de todas las cosas. Y Él enseña que estábamos en Él con la misma gloria. La gloria que me diste, yo te la he dado. O sea, Dios, es más, mire esto tan hermoso. Señor, enséñanos a orar. Le está enseñando a orar a unos discípulos y les dice, mire esta sola oración, Padre nuestro. ¿Sí? Padre nuestro. Vamos a enfocarnos ahí un segundo. Por ejemplo, Jesús les dice Padre nuestro. ¿Sí? Él no les dice Padre mío. No. Él dice Padre nuestro. ¿Qué hace Jesús a sus discípulos? Recuerde que la palabra discípulo es aquel que se disciplina por la palabra de Cristo. El discípulo de Jesucristo es aquel que disciplina por la palabra de Jesucristo. Así es. Escuche, se disciplina, no es solo creyente. Hay muchos creyentes que Satanás los está atormentando porque no han querido discipularse, o sea, tomar la cosa en serio. ¿Sí? Tomar las verdades de Dios en serio, como a Dios le agrada. Una decisión radical y contundente en contra de la mente humana natural, que es la que me mantiene separado de Él. Y separado de mí nada podés hacer, dice la palabra. Bueno, entonces, Padre nuestro, Él les habla y de una vez los eleva a la condición de hijos. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el sistema religioso? Todos son ovejas. No, yo ya no sé. En el sistema religioso. Por supuesto. En el sistema religioso, hermano, Jesús a 12 les dijo, digan así, Padre nuestro. O sea, elevó de la condición de discípulos a la condición de hijos. De hijos. Porque a decir Padre nuestro a todos los puso al mismo nivel que Él. En lo mismo. Porque, ¿qué pasó en la cruz? En el derramamiento de su Espíritu. A todos nos dio la misma porción y la misma medida del Espíritu. Así es. A todos nos hizo hijos y nos elevó. La religión tiene distancia. Allá la chusma y aquí los que... No. En Cristo todos somos un cuerpo vivo y todos somos esenciales, fundamentales y uno solo. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Sí. Somos uno, usted y yo somos uno. Estamos en un mismo sentir, en un mismo acuerdo, en el cuerpo vivo del propósito. Espíritu. Yo no lo conozco, no, pero mi Padre que está en mí nos conoce. Sí. Amén. Así es. Qué bendición. Así es.
Bueno, estábamos hablando de esa elevación que Dios por la palabra. Recuerde que era mismo Dios, el verbo hecho carne, diciendo las cosas. Diciendo, habéis oído, le decía a los antiguos, allá quedó escrito atrás, pero ahora yo les digo, o sea, actualizó el software del reino. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y después Sí, de sí. la cruz hizo otra actualización del reino. ¿Sí? Y constantemente está actualizándose. Y sí, escúcheme algo, cuando Dios sale de una gloria, no se queda ahí, Él pasa a la gloria que pasó. Y si la mente de Cristo no está en nosotros, nosotros nos quedamos allá aprendiendo como en los años de la pera, como se aprendieron. Hay algo que usted, estamos debatiendo sobre todo esto, y hace rato le pregunté que si Dios tenía enemigos. Dios no tiene enemigos. No, Dios no el tiene que enemigos. tiene enemigos es el ser humano. El que tiene enemigos es la mente natural. Escúcheme algo. Exacto. La mente natural es enemiga de Dios automáticamente. Sí. ¿Por qué? Porque O sea, no es que Dios tenga enemigos. No, de No, ninguna manera. es la forma de actuar de esa mente. Dios reconcilió al mundo con Dios. con Dios cuando éramos, dice que cuando éramos, dice la palabra, dice porque cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, Y vuelve a tratar el espíritu de vida. sí, ¿Por pero qué? es por su propia vida. Su propia vida, o sea, escúcheme, su propia vida es la misma vida de Dios. Que nos da a nosotros. La misma vida de Jesús. Exacto. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Todos tenemos el espíritu del Señor. ¿Cómo se llama el Señor? El Señor Jesús. Sí, entonces antes éramos enemigos porque no teníamos el mismo pensamiento, no teníamos el mismo Por sentir. eso en el antiguo pacto, Exacto. el Señor dice, sube acá porque mis pensamientos no son tus. Tus pensamientos. Entonces, no se trata de subir por encima de las No. nubes. No, se trata de elevar Su de la pensamiento. mente natural a la mente del espíritu. Exacto. ¿Y eso cómo se logra? Por el oír por fe. Entonces, ¿qué hace Dios a través del verbo? Engendra. Sí, Engendra un ser dentro de nosotros a través del Espíritu Santo que engendra la mente del Padre. Por eso Jesús decía, el Padre está en mí, porque tenía la mente del Padre, la mente de Cristo, sí, ¿sí? La mente Sí, del ungido, la mente del Mesías, el ungido, sí, ¿sí? Y podía pensar como Dios, así es. hablar como Dios, hacer las cosas que el Padre hace Claro, y el Padre dice. para mantenerse en un mismo sentir, en un mismo acuerdo, tenemos que tener ese mismo pensamiento. Esa Tenemos misma que mente. tener una coinonía completa, misma un mente. amalgamiento de tal manera de que pueda tener aún mayor espíritu del que tenía Adán cuando fue engendrado. Sí. El espíritu que recibió Adán es el mismo espíritu de vida Que estamos que recibiendo hoy ya día. recibimos. Que ya Escúcheme esto, lo recibimos ya todos. Usted escuchándome ahí de pronto en otros asuntos que no son los asuntos de nuestro Padre, de pronto en asuntos separados de Dios, No. o la mente humana la que lo separa de Dios, pero su ser ya recibió el Espíritu Santo. Lo que pasa es que como todavía no piensas en esas cosas y estamos entretenidos en una identidad falsa que el mundo nos dio. Ahí ¿sí? está. Entonces, escúcheme esto. Cuando tú naces, nuestros progenitores nos dan un nombre Sí. que no nos ha dado nuestro verdadero Padre. Ujú. ¿Sí? La palabra dice que el nombre dado a todos los hombres, ¿sí? Sí. A todos los hombres, Un mismo nombre. ¿sí? Es un mismo nombre, que es Jesús. Que es Jesús. El Espíritu de Jesús en nosotros, haciéndonos su misma identidad. Eso me hace acordar de que Dios no ve a nosotros en dos personas. No ve a Exxon, no ve al pastor X, no ve a fulanita, no ve a María, no ve a Petra, no ve a Pablo, no ve a Juan. No. Dios ve al mundo entero en dos personas. Ve a Adán, que no ha entendido la voluntad de Dios. Adán en caída, que bajó, Adán caído. que cayó, Adán hombrecito. hombre. El hombre que cayó de algo tan No el que maravilloso. estaba en el huerto. No. No la mente que lo tenía en el huerto, No la sino muerte. la que adquirió después. Eso, la que se salió fuera del huerto, la que está manipulando,
actuando. La que usa la palabra a su propia conveniencia. Exacto, ese es el Adán. El Es el Adán Adán de que caída. quiere pleito, que quiere contienda, que yo soy mejor que tú, que yo soy mejor que ella. Ese es el espíritu. Quítate tú para ponerme yo. Ese es el espíritu de Adán que opera sobre todas aquellas personas que no quieren realmente entender la identidad No, de Dios. o Esa que es la sí. identidad. Sí. A ver. Entonces, Por Dios, ejemplo. Dios no ve en dos personas, Adán o Cristo. Entonces, ¿dónde te ubicas? ¿O dónde nos ubicamos realmente? Ahora. Ajá, si, ahora. Si te digo que después de que Dios cumplió toda su palabra, Ajá. nos colocó y nos ve a través de un solo hombre, Ujú. ¿sí? Escucha. Jesús dijo así: el príncipe de este mundo va a ser condenado. Ajá. Fue condenado en la cruz. En la cruz. ¿Por qué? Porque Él recibe todo el pecado nuestro. Recuerde que Él es un sacrificio perfecto, Él iba sin pecado, pero así como en la antigüedad el sacerdote ponía las manos sobre el cordero Sí. y le traspasaba los pecados de todo el pueblo, Jesús, Sí. el sacrificio perfecto, el mayor sacrificio, no hay otro, No hay otro. ¿sí? No hay sacrificio más grande o único que el que Jesús. ¿Por qué? Porque al Él recibir todos nuestros pecados, al Él hacerse maldición, porque dice maldito todo aquel que muere en un madero, En un al Él madero. recibir todos los pecados, escúchame, del pasado, los del presente y los del futuro, de cada persona que ha nacido en este planeta. ¿Sí? Por eso es un sacrificio mayor y no hay algo más alto que eso, que nos perfeccionó a todos por un solo sacrificio. Ahora, imagínense el significado del valor de la vida del mismo Dios muriendo por Todos. nosotros, por Por todos, todos, por por el todos. mundo. ¿Qué hizo el Señor? Compró el mundo. ¿Para qué? Para que el mundo escuchara que ya lo perdonó, pero que tiene que cambiar su mente, de la mente natural. Por eso Pablo dice, recuerden que antes nos separaba la mente, Por eso que Pablo siempre dice, renovaos el Renovaos espíritu de su nuestro entendimiento entendimiento. y no se conformen a la sabiduría de este mundo. O sea, ¿qué es la renovación? De pasar de la mente natural a la mente espiritual, Espiritual. a la mente ungida, a la mente de Pero Cristo. yo pienso que la mente espiritual es que yo me cambie de ropa. que No, yo- no, no tiene nada que ver con lo externo, porque Ah. pasábamos a ser esos personajes que Jesús decía, por fuera, pero por dentro nada. Son sepulcros Apariencia. baldeados, No, no, no. apariencia de El piedad. evangelio no tiene nada que ver con vestiduras, aunque el espíritu te enseña a vestirte acorde. Acorde ¿sí? al acorde al exacto. espíritu. Pero no es nada por obligación ni condenación, es algo que nace porque el espíritu lo va edificando. Claro, ¿sí? amén. Por ejemplo, yo me vestía con, perdóneme, no tengo nada en contra de todas las personas que usan a la moda, ¿no? Dios no mira eso, o sea, No. Dios lo que mira es la condición del corazón. Así con... O sea, su intención con- es su corazón. Con bastante rotos y así todo, ¿sí? Y están de moda hablaba- hoy. hablaba Están del de moda Señor, hoy sí. día. Pero algo comenzó a surgir, como algo comenzó como a renovarse, Sí, sí. y algo comenzó a pasar en mí, sin necesidad de que me pusieran una pistola religiosa aquí, que me dijeran, te condenas si no te vistes con corbata, cosas así. O sea, que el que condena hoy día es Es el Satanás. hombre, es el ser humano. La mente del hombre. La mente de Adán condenando al que realmente tiene la identidad con Dios. Entonces está pasando la misma persecución que en la antigüedad. Porque Sí, de pronto no a los grados que se veía antes, pero sí hay una condenación. Todo aquel que esté condenando no es emisario de Cristo. Todo aquel que está condenando no tiene la mente de Cristo, porque la mente que condena es la mente natural del hombre. ¿Sí? Entonces, es que por naturaleza el hombre, el ser humano, él ve y en vez de dar una crítica constructiva, lo que hace es destruir. Entonces, lamentablemente tenemos ese ambiente a nuestro alrededor que en vez de edificarnos, yo estoy esperando de que Exxon caiga para darle con un mazo más adelante o meterle el pie. esos son o obras ponerle- de la mente carnal. Entonces, esas obras, eso es lo que hace que no, y mire, tan poquito que tiene el Evangelio y como está, ya tiene un programa de televisión. No, no. No, ¿cómo es Este eso? programa o sea, no es mío, ¿cómo de mi es papá. que llegó esto? O sea,
son cosas, o sea, le estoy diciendo que es lo que muchos piensan, o sea, Sí. muchos pensamientos, Hay algo, mire, hermano, y en vez de ser humilde, al pasar a tener la mente de Cristo, ajá, te voy a decir algo sorprendente. Pensamos como Dios, vemos como Dios, oímos como Dios, hablamos como Dios y somos el verbo hecho carne igual a Jesús en la tierra. correcto, Porque eso hace la mente de Dios. Así es. De Dios nace Dios. claro. Él no puede decir, no, la naranja va a dar mangos ahora. No, no, no. O sea, la naranja da naranjas. Sí. ¿Sí? Asimismo, del espíritu Es- nace el es- espíritu Es que cada semilla da conforme a sus frutos. a sus frutos. Vamos a un corte comercial y ya retornamos acá en su programa, escúchame, su programa En Evidencia. Bueno, Dios es bueno y para siempre Él es rey, ¿no? Y reina con nosotros y en nosotros, lo más tremendo. Y por nosotros, y sabiendo y conociendo de que Él está con nosotros, estamos hablando de esa identidad que nosotros debemos tener con el Señor. Y estamos hablando de que Dios tiene un propósito con cada ser humano, de que cada uno llegue a la plenitud de Dios. De la deidad de la gloria de Dios. De la gloria, de su gloria, y que toda la tierra sea llena. Escuche, toda la Mire. tierra es usted, Todo su cuerpo, cada uno de nosotros, seamos llenos de la gloria y del conocimiento. La gloria es la misma imagen de Dios. Sí, el conocimiento de la semejanza de gloria de Dios. Conocimiento Entonces, para manifestar. Mire, sí, sí. mire este ejemplo. Ajá, Estábamos qué días en una clase con unos hermanos que los bendecimos. Yo sé que no se pierden el programa. Los bendecimos desde acá. De Amén. verdad que es un gozo poder compartir con ustedes tanto verbo Jesús y todos participando y poniendo en la mesa de la sabiduría de Dios cosas del Espíritu. que ¿sí? así debe ser. Estamos siendo iglesia, ¿sí? No cuatro paredes, estamos siendo iglesia porque nosotros somos la casa de Dios. Y recuerden lo que dice el apóstol Pablo, cuando te vas a congregar, ¿qué hay? Hay salmos, hay alegría, o sea, hay contentamiento, hay testimonio, o sea, tenemos que hablar, eso es lo que tiene que haber, edificación de su propio pueblo, de todos por igual. Porque todos tienen el mismo espíritu para Así es. poder dar verbo Jesús. Así es. Entonces les decía yo a los hermanos, les ponían una pizarra, ¿sí? Una pizarra, porque se trabaja con pizarra, y les dije, coloque acá su nombre. Entonces yo voy a ponerme, ¿sí? Para que me tiren la primera piedra. Acá mi nombre Exxon y acá el nombre Jesús, el nombre sobre todo nombre que fue dado en el cielo, en la tierra y bajo el, ¿sí? Y todo lo que se nombre, el nombre sobre todo nombre es Jesús. Alguien me dijo un día, ¿ya vio la mutación número 19 del COVID? Le dije, ¿cómo se llama? Me dice, así tal nombre. Le dije, te voy a decir el nombre sobre todo nombre. No temas. Sí. Escúchame. Entonces, acá está Exxon, o acá está Yanira, ¿sí? No me va a salvar. Acá está Yanira. Y acá está el nombre Jesús, el nombre que nos dio nuestro verdadero Padre. Así es. El nombre del cual toma nombre toda familia en la tierra para que sea bendita por Dios. Jesús. Y aquí hacemos una pregunta arriba. Escriba debajo de cada nombre las veces que usted ha defraudado y desobedecido a Dios. Sea honesto. ¿Sí? Sí. Entonces, acá ponemos a Exxon. Mire, hermano, hace falta pizarra, ¿no? Y yo creo que podemos irnos allá y hasta se nos acaba la memoria de la cámara y no terminamos con el prontuario de Exxon, ¿sí? El prontuario de desobediencia, el prontuario de desilusiones a Dios, de desobediencia a Dios, en muchas áreas no se acaba, porque eso es terrible. El acta Entonces, de decreto que había en contra de en nosotros, contra- Cristo la escúchame, clavó en la cruz. Ahora, para allá voy. Esta naturaleza que está encriptada en Así el nombre es. de Exxon, Así esta es. naturaleza fue condenada en la cruz. Así es. ¿Sí? Fue condenada. Esa es el acta de los decretos. Los decretos son todo lo que haces para que seas maldito Sí. por desobedecer a Dios. Sí. ¿Sí? Mentiroso. Aunque ya no hay maldición, escúchame, pero No. en esta mente, en la mente humana natural de Exxon, ¿qué existe? Maldición, ¿por qué? Porque no es la mente de Cristo, es la mente humana natural de un simple hombrecillo Así es. que vive separado de Dios y lucha por buscarlo,
pero nunca lo va a encontrar porque nadie encuentra lo que ya tiene. Es que tenemos que saber que ya lo tenemos. Lo que pasa es que lucha por sus propios medios. Por sus propios medios. Entonces, cuando lo buscamos por nuestros propios medios, nunca vamos a conseguir el camino. Este prontuario, aquí lleno, sea de Yanira, sea de tu nombre de pila natural, el nombre que te dieron tus progenitores, ¿sí? Porque el nombre dado por nuestro verdadero Padre, que engendra por la palabra, por su Espíritu, el nombre es Jesús. Jesús. Ahora, esta misma pregunta imaginaria, perdone que es imaginaria, si alguno se sentó y está diciendo este hombre está señalando esta pancarta, es que hicimos una pregunta imaginaria ahí que dice, escriba debajo de cada nombre las veces que ha defraudado y desobedecido a Dios. Entonces, en este nombre Jesús, ¿cuántas veces Jesús defraudó al Padre o lo desobedeció? Nunca. Ninguna. ¿Por Nunca. qué? Porque Jesús no tenía esta identidad. Nunca. Es más, a María se le dijo, le pondrás por nombre Jesús. Entonces, el nombre no lo colocó María ni José, como No. hacen nuestros progenitores. Nos dan un nombre que es del mundo. Escúchame, Y es que ese que es nombre, de la naturaleza del mundo. Y es Por que- ejemplo, el mío me lo colocaron, Dios tenga en su presencia a Pelé. Mi nombre es Exxon, es portugués. A Pelé, ¿sí? Entonces mi padre, con la mente humana natural, dijo, uy, no, para que salga goleador. sí. Pero salí más que goleador, salí adúltero, fornicario, mentiroso y todo lo que tiene la naturaleza caída por un nombre que da al mundo. Pero nuestro verdadero nombre espiritual, no es que mañana, le decía yo a un hermano, no es que mañana vaya para donde se cambia en el registro o en el SAIME y cambies el nombre, no, es llevar la identidad a toda nuestra mente. Sí. Es saber quiénes somos. Y es que ese nombre, como es sobre todo un nombre, se llama admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno, Padre eterno. Entonces, Y tiene los 7 espíritus, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación, de dominio propio, o sea, la naturaleza, la de Dios. naturaleza de Dios en pleno. En pleno. Entonces, ahí pasamos a entender que tenemos la mente de Dios, porque Cristo es el ungido es espíritu, y el espíritu es Dios. ¿Sí? Jesús es el cuerpo. Sí. ¿Sí? Jesús es el cuerpo. Por eso Jesús podía decir, yo veo lo que hace mi Padre y oigo, porque en la mente de Dios, Sí. en la mente de Dios que Él posee, ¿por qué digo posee? Porque usted y yo pasamos a ser el cuerpo de Cristo, el cuerpo Jesús de la mente de Cristo, por eso Jesucristo. Pasamos a ser el mismo cuerpo con la misma mente, Pablo lo dice en todas sus cartas, por eso ustedes tienen la mente de Cristo. Estamos en Cristo, juntamente con Él, Cristo. con Cristo, ¿sí? O sea, un solo ser. Entonces, Jesús, ¿qué hacía? El Padre le daba una orden en la mente. Sí. ¿Sí? Resucita a Lázaro. ¿Sí? Esto, lo otro. ¿Y qué hacía el cuerpo? El Espíritu pone el querer y el hacer dentro de nosotros para obedecer el cuerpo a la petición o los deseos del Padre. Dice, Dios coloca el querer y el hacer. ¿Qué es eso? Deseos del Padre en nosotros. ¿Sí? Nuestro verdadero Padre, ¿sí? Sí. ¿Sí? El Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro verdadero Padre. Entonces, este nombre representa, ¿cómo dijo? Agreguémosle a lo que usted dijo, santidad, Dios. Agreguémosle a lo que usted dijo, salud, bendición, prosperidad, justificación, santificación, redención, salvación. Esta es una identidad viva y es eficaz porque nos hace ser el mismo ser, o sea, el verbo de Dios aquí en este paralelo físico llamado tierra. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Bueno, bendecidos todos. ¿Sí? Amén, amén. Bendecidos amén. todos. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el reino. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una persona, es Jesús. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la verdad, que es una persona en Jesús. ¿Por qué? Porque Dios le plació y se propuso colocar todas las cosas en su Hijo. Todos estamos reunidos ya en su Hijo.
Por eso no hay división de que yo sí, yo no. No, esa es la mente del hombre natural. La mente que acomoda la escritura a su propia conveniencia. Recuerde que el Espíritu Santo no se presta para traer la división, para traer las cosas que la mente humana natural le agrada, que es la jactancia, ¿no? Sí. El propio ego, levantar tanto el ego. No, yo tengo, he fundado tantos, he salvado a tantos. ¿Sí? No. No. Vinimos a servir. ¿Sí? El Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir. ¿Sí? ¿Servir qué? ¿Servir qué? El espíritu de vida a otros. Entonces, dice, porque siendo, Romanos 5:10, ¿no? 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Sí? ¿Cuándo habíamos sido enemigos? En la mente humana natural de pecado que nos hacía vivir en contra de la voluntad de Dios. En contra de la voluntad de Dios. ¿Quién nos reconcilió? Por la muerte de su Hijo nos ha reconciliados. ¿Qué es reconciliar? Para reconciliar algo tenía que estar desreconciliado. O sea, sí. no tenía que estar conciliado. No, tenía que estar destruido, separado. Vamos a hablar molesto. como que separado, sí. Y luego unido. Conciliados, sí. Unidos, separados, separados. ¿Sí? Entonces, en el principio, o sea, en el huerto, en el paraíso, en el Edén, que es Jesús en nosotros, estábamos conciliados, siendo uno solo con el Padre. Sí. ¿Sí? Siendo el Padre, el Hijo, el Espíritu y nosotros un solo ser vivo, conciliados. Conciliados. Adán sufre la caída por desobediencia. Sí. La caída es esto, o sea, espíritu Dios, espíritu hombre natural. Cayó completamente, o sea. ¿Por qué? Porque acá arriba le puso nombre a todos los animales, todos los peces, todas las plantas, todas las aves y todo lo que se movía en la tierra, le puso nombre con la mente ungida. Sí, con la mente de Dios. La mente de Dios. Y aquí abajo, lo primero que hace es verse desnudo y hacerse un vestido de hojas que se secan en 24 Le dio una estupidez horas, súbita. llamada la higuera. O sea, de esta mente pasó a esta mínimamente. Sí. De pronto concuerda, no estoy diciendo que no, pero concuerda con que el hombre natural solo desarrolla un porcentaje pequeño de inteligencia. De inteligencia. Sí, porque ¿sí? La hoja de higuera se le iba a secar, se le iba a destruir y ya te iba a llegar. Y tenía que volver a hacer otro vestido otro día. Sí, manufacturar ¿sí? Ahora, cosas que... ¿qué es la higuera? La higuera aparece por primera vez ahí, sí. Se reviste de higuera, o sea, se tapa como teniendo apariencia de hijos. Sí. ¿Y qué hace el Señor? Les dice, ya va, ustedes desobedecieron, ¿verdad? Sí. Entonces ahora lo voy a revestir a la condición que quedaron. Los vistió con pieles de animales. O sea, el hombre se redujo tanto que comenzó a razonar como un animal, sin entendimiento o razón o mente de Dios. Sí. Cae ahí, ¿sí? Sí. Y Dios lo reviste. Dice de pieles de animales, no una piel, varias pieles de animales. Por eso hay gente que tiene ciertos rasgos. Sí. Es más, las caricaturas más famosas que produce la mente humana natural son las de los animalitos hablando. El elefante que habla, este que habla, este que... asimilando el de lo que está revestido. Sí. ¿Sí? Bueno, se redujo a esa pequeña porción de espíritu. Algo muy mínimo. Algo muy mínimo, natural, y se separa de Dios. ¿Por qué? Porque no le puede oír, no le puede ver, no le puede conocer, no le puede entender. Por eso el hombre, en su propia sabiduría, los caminos lo conducen a la muerte. Es que y me hace recordar lo que dice el pasaje cuando Jesús, los fariseos le dicen al Señor, nuestro padre Abraham. Y yo le dije, no, pues yo hablo lo que Dios me manda a escuchar. Si usted fuera hijo de Abraham, no me quisiera matar y escuchara mi voz. Yo vi a Abraham, y dice, usted no tiene ni 50 años y ya vio a Abraham. ¿Cómo es esto? O sea, ellos no entendieron. ¿Por qué? Porque tenían esa mente finita, esa mente que no lo deja pensar más allá de sus narices o de ver simplemente a un hombre que decía, yo hablo y digo lo que
El Padre me dice que hable y que diga. O sea, yo hago las cosas que el Padre me manda a hacer. Yo digo lo que el Padre me manda a él en la mente, que era la mente de Cristo, podía recibir de Dios. Claro. Y él hablaba, él hacía todo lo que el Padre quería que él hiciera. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros todos tengamos una misma mente, un mismo sentir, un mismo propósito con Dios. Por eso es que cuando usted decía en un mismo ser, Padre nuestro, o sea, que realmente Dios sea Dios tu nos Padre. elevó a todos. Sí. Mire, escúcheme, Jesús nos eleva a la condición de hijos a todos. Padre nuestro. Sí. ¿Sí? Entonces, Sí, escúcheme esto. ¿Qué hizo en los fariseos cuando dijeron Jesús dijo, yo soy hijo de Dios? Lo querían matar por hacerse semejante a Dios. Claro, claro. Entonces, mire lo que hace mismo Jesús, Padre nuestro. A todos nos elevó a la condición de hijos de Dios, que no es la condición de la mente humana natural. La mente humana natural está revestida de animal y por eso razona de manera muy mínima, sin razón o conocimiento de Dios. Ella actúa por sí misma. Ella cree que si le da de comer a todos los pobres del mundo, se justifica. Ya. Pero dice la palabra que ni Abraham, haber sido tan obediente y haber puesto a su hijo ahí para el sacrificio, le valió eso para justificarse. Abraham se valió por la fe en la promesa. O sea, ¿qué es la promesa? Que el Espíritu de Dios sería derramado en todos nosotros. Esa es la promesa, que todos pasamos a tener la misma vida Jesús en cada uno, porque esa vida trae el ADN de Dios. Exacto. El ADN de Dios forma en nosotros la mente de Cristo, entonces comenzamos a pensar como Dios y comenzamos a amar a nuestros enemigos, a amar al prójimo como a sí mismo, porque en el prójimo está Dios y yo entiendo que Él tiene espíritu de vida y yo lo amo porque estoy amando a Dios también, porque Dios está en Él. Y eso lo hace cuando nosotros entendemos por medio del Espíritu Santo, que es el que nos hace entender todas las cosas. Entender la mente de Cristo. Y entra en nosotros esa mente de Cristo. Por eso Pablo dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Formado. O sea, comienza una formación pequeña y comienza a formarse más grande y el ser comienza a crecer. Así como en la vida natural el cuerpo sale, gatea, luego camina, luego va creciendo. ¿Sí? Luego, etcétera. Sí. Bendecimos a todos el cuerpo de Cristo, extendido aquí en el estado Táchira, y donde pueda llegar, donde Dios tenga bien que llegue esta señal y estas palabras. Esperamos haber sido de bendición para su vida, creyendo que tú eres un solo ser, el mismo ser que tiene la vida del Espíritu de Dios aquí en este estado, y estás procurando hacer la voluntad de tu Padre. Así que un gran abrazo a todo el cuerpo de Cristo y a toda la unidad de ministros en el estado Táchira. Sí. Bueno, bendecimos también a todo este equipo de trabajo que conforman el Canal 21, que nos da de su mano para grabar, para estar con ellos. Lo bendecimos a todos y a toda su familia, que los siga Dios fortaleciendo, que los siga ayudando, que los siga proveyendo para todas y cada una de las necesidades. Y mil bendiciones para todos y cada uno de ustedes que nos escucha en este canal. Somos un solo ser vivo llamado Jesús. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Esto es lo que yo hago. Lunes es de vigilia, martes es de oración, miércoles solo Biblia, jueves evangelización, viernes estoy ayunando, sábado intercesión, domingo no cuenten conmigo, pa' culpa que voy.